Em, Bien, para nada es secreto que en la actualidad los problemas de conducta en sus diversas manifestaciones eh, se vienen incrementando significativamente. Noticias como la que podemos compartir ya la vemos día a día y casi se está normalizando. Frente a esto, seguro habría que preguntarnos qué está haciendo el Ministerio de Educación. Para hacer un análisis un poco más objetivo y conocer con exactitud cómo responder a esta pregunta, me he permitido precisar algunos aciertos y algunos desaciertos en el abordaje de esta problemática que quiero compartir con ustedes. Para luego, sobre la base de ese análisis, plantear la propuesta de una intervención cognitiva conductual para solucionar los problemas de conducta. En ese sentido, vamos a ver. Aciertos. Describamos los aciertos en primer lugar. ¿Sí? Algo importante que se viene implementando ya desde 2017 aproximadamente es que se ha logrado normar e implementar una serie de estrategias con miras a promover factores protectores que contribuyan al desarrollo socioemocional de nuestros escolares y también algunas estrategias orientadas a la prevención y a la atención de aquellos casos que ya se encuentren afectando a nuestros escolares. Nuestro sistema educativo se ha convencido que educación no solo implica el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también ya se entiende que ahora se debe hacer una formación integral, además de la enseñanza-aprendizaje, atender las necesidades formativas, tanto intrapersonal como intrapersonal de los escolares. Y de allí que algunas normas y decretos y reglamentos estén orientados en ese sentido. Un segundo acierto es que no solo se ha normado e implementado, sino se ha identificado responsables dentro de la comunidad educativa y la dinámica educativa para hacerse cargo de estos lineamientos relacionados con el desarrollo socioemocional de nuestros escolares. Tutoría, el Comité de Convivencia Escolar, entre otros, son entidades dentro de la institución educativa responsables de regular esta atención a desarrollo socioemocional. Otro aspecto importante que hay que destacar dentro de los aciertos es que se ha logrado estandarizar procedimientos que guíen al docente, al tutor, de qué hacer cuando se identifiquen algunos problemas relacionados con la alteración de la convivencia escolar. Un acierto más es que no solo se ha definido el procedimiento de abordaje de estos casos, sino también además se han elaborado algunas medidas correctivas. Estas medidas correctivas son pautas, son guías, son orientaciones que de alguna manera le va a servir al docente, al tutor, para tratar de implementar medidas correctivas, valga la redundancia, y así corregir los problemas que se presenten dentro de su aula o dentro de la institución educativa. Estos son los más importantes. Entonces ya tenemos norma, ya tenemos un equipo, ya tenemos procedimientos, protocolos, ya tenemos guías, pautas, documentos, materiales, folletos, todos orientados a el desarrollo socioemocional y corregir situaciones que atenten contra este desarrollo socioemocional. Ahora, y uno más es mencionar que se ha establecido un espacio especialmente donde se haga la detección, el seguimiento y el análisis del abordaje de esos casos que se hayan identificado que estén afectando el desarrollo socioemocional y específicamente la convivencia escolar, ¿no? La famosa plataforma CICB y el registro de conductas que hay en cada institución
son dos claros ejemplos de estos espacios de registro para la detección y el seguimiento. Hasta aquí los aciertos, que hay que reconocer como algo positivo. Pero vamos a ver ahora los desaciertos, que quizás nos aclare el por qué no están teniendo estas medidas los resultados esperados. Vamos a ver. Como es obvio, pese a estas iniciativas importantes, la tasa de casos de violencia eh, escolar, de conductas contrarias a la convivencia escolar, se vienen incrementando exponencialmente. Cada día se ven casos más graves. Incluso sabemos nosotros en noticias que incluso ya escolares usan armas blancas de fuego, drogas, enfrentamientos en grupos, ¿no? Bullying, obviamente, que cada vez se viene manifestando de más y más. Un aspecto que vemos como un total desacierto es la falta de posicionamiento del profesional del comportamiento en estas medidas. Están todos, aparentemente. Está el tutor, está el director, está el comité de convivencia escolar, está el equipo de tutoría y orientación educativa, todos dispuestos, todos implementados, pero no está el profesional de comportamiento. No está posesionado, no está reconocido. Y como ustedes debe ser su conocimiento, se está luchando a través del gremio por reconocer un lugar oficial dentro de la dinámica educativa para que sea él el responsable quien dirija este proceso de orientación socioemocional. Otra debilidad que podemos observar es que si bien se ha planificado una serie de normas, se han implementado actividades y medidas, esta implementación es un poco desorganizada, por decirlo menos, ¿no? Muy estandarizada. A todos los colegios, normas iguales, muy estándar. Viene de la UGEL y se tiene que seguir paso a paso, sin respetar las diferencias de cada institución. No hay un claro diagnóstico que describa un plan de acción específico para cada institución y que responda a las necesidades de cada institución. Entonces, en la práctica, a veces las medidas generales no llegan a responder a las necesidades particulares de cada comunidad educativa. Con respecto a las normas, estas normas... Disculpe, disculpe la interrupción. ¿Podría quizás dar unos pasos para la derecha porque no se le ve muy bien el rostro? Para el otro lado. Ajá. Un Ok, poquito más porque no se logra apreciar. Ahí está perfecto, profesor. ok, gracias. Disculpe, Vale, vale. Muy bien. Entonces, decía que... Oh, ya. Pero un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, decía que no se han logrado implementar las normas que se han implementado, si bien en teoría hablan de los 3 niveles de intervención: la promoción, la prevención y la atención. Miren que más enfatiza en la atención. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar eh, estos documentos que están en el portal del Ministerio de Educación, en cuanto a normatividad, habla de que se deben implementar medidas orientadas a la promoción de factores protectores, dice la norma, ¿no? Y también medidas correctivas que atiendan los factores de riesgo a nivel de prevención y al nivel de atención. Está normado. Pero cuando vamos analizando estas normas y vemos cómo aterrizan luego en estrategias y en lineamientos en la práctica, lo de promoción se desvanece. Y lo de prevención es muy confuso y a lo mucho llega a una prevención terciaria, casi atención. Vemos sí que hay mucho material relacionado con la atención de casos, que el protocolo, que el anecdotario, que la plataforma sí se ve, pero recién cuando los casos son crónicos y ya generan problemas. E incluso
cuando ya se busca la atención a los casos, solo se toma en cuenta a los involucrados, al agresor, al agredido, los espectadores, los tutores, pero no se hace un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto que involucre a toda la comunidad. Obviamente, al haber ese trabajo desarticulado, los resultados no son los esperados. Entonces, otro aspecto que viene generando desaciertos, lo que les decía, ¿no? En cuanto a los niveles de intervención, la promoción es muy difusa, casi inexistente, la prevención es de carácter terciario y la atención es lo que se está trabajando, pero solamente en el sentido de detectar y luego derivar para su seguimiento externo y el control de este seguimiento. Hay un trabajo, como decía, desarticulado que no involucra a toda la comunidad y entonces esto termina siendo como que algunos se esfuerzan y otros no colaboran. Como decía mi mamá, con una mano se arma y con la otra se desarma. Mientras que los profesores en el aula tratan de hacer sus esfuerzos, pues en la familia no ayudan, por el contrario fomentan, son malos modelos. O al revés, mientras los padres de familia están preocupados por mejorar el desarrollo de sus hijos, a veces esto no tiene el mismo seguimiento dentro de la escuela, ya sea por parte de los compañeros o incluso de algunos docentes que generan violencia escolar. Em, las estrategias que se implementan y que son sugeridas a través de manuales, guías, etcétera, no son claras, no son bien definidas, son muy generales y por lo tanto muchas veces terminan siendo mal aplicadas. Dentro de estas estrategias, en la actualidad hay un sesgo, ¿no?, a la intervención conductual, supuestamente porque esta intervención atenta contra el bienestar emocional de los escolares. Para mí, y ya lo vamos a explicar más adelante, esto demuestra un desconocimiento real de las bases teóricas del modelo conductual. Sin embargo, las otras estrategias propuestas tampoco rinden los resultados esperados, con lo cual ni una ni otra fórmula ayuda en el manejo de conducta. En cuanto a la convivencia escolar, también el abordaje es muy confuso. Se entiende que convivencia escolar implica una intervención a todos los niveles y, como ya dije, solo nos centramos en la atención, dejando de lado la prevención y la promoción. Y la atención puntualmente y más generalmente en cuanto a bullying, ¿no? Y no atendiendo otros problemas de conducta, como puede ser el aislamiento, como puede ser la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces hay un abordaje parcial de la problemática que tampoco resuelve nada. Así, la plataforma CICEBE en el 2003 reporta que cada vez los casos, como les decía, se vienen incrementando significativamente. En el 2024 la cosa no ha mejorado. En el primer trimestre de 2024 ya se reportaban más de 2.000 casos de bullying y de violencia escolar. Ayer, mientras me preparaba para esta ponencia, ingresé a una página con una fuente confiable y pude ver que la cosa no mejora. Todavía se ve que los casos de violencia escolar siguen incrementando. Frente a esta coyuntura, entonces, viene la charla de hoy. ¿Qué hacer para proponer una alternativa de solución en el abordaje de estos problemas y específicamente bajo el enfoque cognitivo-conductual? Para responder a esta pregunta, primero vamos a explicar un poco en qué consiste el modelo cognitivo-conductual y después, entendiéndolo, lo vamos a contextualizar y adaptarlo al contexto educativo. Como saben ustedes, la terapia cognitiva conductual
viene del modelo clínico. Y seguro cuando ustedes vieron el título dijeron, pero lo cognitivo-conductual en la educación, pero sí es terapia, ¿no? Con su análisis, su evaluación, su diagnóstico, sus sesiones al paciente. Y efectivamente, ¿no? Eso es cierto y tal vez no tanto. Y vamos a explicar por qué lo digo. Em, Haciendo una definición, podemos decir que la terapia cognitiva conductual es un modelo de intervención o de tratamiento. Ojo a esta frase. Está definido como un modelo de intervención o de tratamiento de casos de problemas psicológicos que afectan a los pacientes y que es abordado desde la mirada de los pensamientos, las conductas fisiológicas, las respuestas motoras y las emocionales. Basado este abordaje en 4 modelos principales: el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje operante, el aprendizaje clásico y el aprendizaje social. Sobre estos 4 pilares se hace el abordaje de las 4 manifestaciones principales del comportamiento: pensamiento, respuestas fisiológicas, emociones y conductas. Todas con la mira de regular y devolver el bienestar emocional a los pacientes. Esto significa, dentro del modelo cognitivo-conductual, que hay una triada, una relación triádica entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Pero todo esto respondería al modelo clínico. Estamos hablando de pacientes. Pero aquí yo quiero marcar una diferencia y llamar su atención. En la definición que les presento, que es una definición tomada de una fuente confiable, hablamos que la terapia cognitiva conductual es un proceso de intervención o tratamiento al cual yo discrepo. La intervención no es lo mismo que tratamiento. La intervención es ese plan de acción que se propone el profesional frente a una determinada realidad a 3 niveles, como mínimo: promoción, prevención o atención. Entonces, estamos diciendo que si el psicólogo clínico, organizacional, educativo, como es el caso de muchos de nosotros, en nuestro accionar desarrollamos una serie de acciones o funciones: la evaluación, seguida del diagnóstico, y a partir del diagnóstico hacemos la intervención, es decir, un plan de acción, un accionar. En este accionar, como decía, podemos trabajar básicamente a 3 niveles: la promoción, para promover factores protectores; la prevención, para atender los factores de riesgo y evitar mayor daño; y la atención, cuando este daño ya es crónico. Entonces, y justamente bajo esta base es que el Estado norma la intervención de la convivencia escolar a nivel de promoción, de prevención y de atención. La terapia cognitiva conductual, por definición, es un proceso de intervención a nivel atención, cuando la problemática está a nivel crónico. Por eso hablamos de pacientes. ¿Ok? Entonces, hablar de terapia cognitiva conductual en el área clínica es hablar de un sistema de intervención a nivel de atención, cuando ya hay casos crónicos o clínicos, si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo intervención que terapia. Vean ustedes que la terapia está dentro de la intervención, solo para atender los casos crónicos. ¿Sí? La intervención es mucho más, es más amplio. También comprende la promoción y la prevención. Y como tal, no es propio de el área clínica, sino también se puede realizar en ámbitos educativos, en ámbitos organizacionales, en ámbitos comunitarios, donde no solo se atiendan los casos, sino también se promuevan factores protectores, se empodere a las personas y se atiendan factores de riesgo que no generen problemas futuros. Así es como vamos a entender la intervención cognitiva conductual, no solo para atender casos,
sino también para velar por promover factores protectores y atender tempranamente los factores de riesgo. Caso que, como ustedes ven en el análisis que hacíamos de la realidad, son justamente los dos tipos de intervención que se descuidan. Entonces, ahora sí, contextualizando la intervención en el campo educativo, podemos ver que esta comprende la promoción, la prevención y también la atención. Pero además de ello, también comprende la capacitación y la orientación. Estos dos últimos, la capacitación dirigida especialmente a los docentes y la orientación dirigida especialmente a los padres de familia. La terapia, dentro del accionar del psicólogo, la terapia cognitiva conductual estaría centrada, como ya mencionamos, en la atención. Pero nosotros estamos proponiendo la intervención cognitiva conductual a todo nivel, no solo dirigido a la atención, que también se va a tener que hacer dados los casos. Pero básicamente priorizar la prevención seguido de la promoción, hacer atención por necesidad y también capacitación y orientación como complemento del proceso de intervención. Todo ello basado en los 4 pilares del modelo cognitivo-conductual. Tenemos o tendríamos, si implementamos esta propuesta, que trabajar con toda la comunidad educativa a estos niveles. ¿De qué manera? Entonces, tenemos que trabajar basados en qué. De acuerdo a cada tipo de intervención, tendríamos que implementar o tener una base teórica. Para la promoción, hacer uso de trabajar con la familia y también trabajar con los estudiantes a nivel de promoción. Empoderar a los estudiantes, promover, desarrollar factores protectores en ellos y también en los padres de familia. Con los padres de familia no solo apoyarnos para que también ellos se desarrollen en sus niños, sino en muchos casos tendremos que desarrollar factores protectores en ellos primero para que luego ellos hagan efecto multiplicador en sus hijos. A nivel de prevención, obviamente el trabajo está centrado en los estudiantes. A nivel de atención, los casos que ya están crónicos, capacitación docente, tenemos que enseñarle a los docentes, darles herramientas para que primero conozcan un adecuado abordaje, una adecuada base teórica de qué genera conductas inadecuadas para que ellos luego hagan el efecto multiplicador en el aula. Recordemos que son ellos quienes pasan más tiempo con nuestros escolares y ellos son un aliado fundamental en cualquier estrategia de intervención que queramos hacer. Y la orientación familiar, como decía, es fundamental. Después de darle factores protectores, luego enseñarle estrategias para que ellos enseñen estos factores protectores a sus hijos. Ahora, ¿en base a qué? Si hemos dicho que en la intervención cognitiva conductual tiene 4 pilares, con cada agente, con cada nivel de intervención, ¿en qué pilar nos podemos basar? ¿En qué base teórica nos podríamos basar de la propuesta cognitiva conductual? Podríamos decir que con los estudiantes y con los padres de familia, fundamentalmente orientarlos y trabajar con ellos a nivel de promoción basados en el nivel cognitivo y en el nivel operante, en el modelo cognitivo y el modelo operante. Educar a nuestros escolares a saber pensar. Pero no nos referimos a saber pensar en el sentido académico, sentido racional, en el sentido lógico, que de alguna manera influye. Pero más nos referimos al saber pensar, a evaluar las situaciones que les toca vivir, a evitar tener pensamientos que los lleven a tener perturbaciones como la ansiedad, la ira, la depresión, sino tener pensamientos más adaptativos que le generan también emociones más adaptativas. Evitar que un niño se sienta triste, un adolescente se sienta triste porque desaprobó un examen es inevitable. Pero sí podemos hacer que por esa misma nota desaprobatoria ese adolescente no se deprima.
Lo mismo, por ejemplo, si discute con un compañero, es lógico que se enoje, pero lo que no es lógico que por una discusión llegue a la ira, se descontrole y agreda sin medida a la otra persona o incluso se agreda a sí mismo. Esto se puede lograr enseñándole a pensar racionalmente. Y aquí los principios de la terapia racional emotiva o de la terapia de Beck, terapia cognitiva de Beck, ayudarían mucho. Próximamente compartiré en la jornada clínica educativa justamente un tema vinculado con esto, ¿no? Educación racional emotiva. ¿Y cómo te puedo trabajar a nivel de promoción el modelo operante? Pues enseñando a los estudiantes que toda conducta tiene su consecuencia. Dos simples reglas que regulan la conducta humana es la siguiente. Si la conducta es adecuada, la premias. Y si la conducta es inadecuada, la sancionas. Y como ya sabemos, muchas veces el mal manejo de estos dos principios genera problemas de conducta. Porque padres o maestros están premiando conductas inadecuadas y están censurando conductas adecuadas. Orientarlos, darles marco teórico, enseñarles estos principios ayudan mucho a un desarrollo más sano, más funcional. Con respecto a los estudiantes, también, especialmente a nivel primaria, primaria alta, secundaria, a nivel de prevención, reforzar su educación racional, ¿no? Y también el condicionamiento clásico, enseñarles ejercicios y principios que ayuden a entender por qué tengo respuestas disfuncionales, como la ansiedad, como el miedo, y enseñarles algunos ejercicios para que aprendan a autorregularse, entendiendo por qué están haciendo, por ejemplo, respiración, por qué están haciendo visualización, cuál es la base. Puedes usar este modelo. Eh, Luego, con respecto a los docentes, ellos necesitan saber lo más amplio del modelo cognitivo-conductual. Dependiendo del nivel educativo que ellos enseñen, sea inicial, sea primaria o sea secundaria, la base teórica de uno u otro modelo va a ser más importante. Con los más pequeñitos, los docentes de los niños de inicial, de primaria baja, es muy importante que conozcan los principios del conocimiento operante, ¿no? Y manejar las conductas de sus peques a través de estos principios. Con primaria alta, con secundaria, es fundamental que el docente, tutor, docente de aula, de curso, etcétera, conozca los principios del modelo cognitivo. Porque aquí ya no solo basta manejar las contingencias, manejar las consecuencias de su conducta, sino es importante involucrarlos. Los adolescentes, los púberes, los adolescentes, ya son parte de, ya no, con ellos no funciona, te vas a tu cuarto porque yo he dicho, porque el adolescente propio de su edad te va a decir, ¿y por qué? Te va a decir, no quiero, pues. Y entonces es importante sentarse con él, explicarle, fundamentarle, hacerle entender, ayudarle a darse cuenta. Y para esto el modelo cognitivo es una herramienta fundamental. Lo mismo con los padres de familia. Con los padres de familia, igual que con los docentes, el modelo conductual, el modelo cognitivo, el modelo clásico va a tener más o menos trascendencia dependiendo de la edad del niño, ¿no? Del escolar que tenga a su cargo. Pero igual, ¿no? La base teórica para que ellos puedan formar esos niños es muy importante. Sobre esta base, tenemos que desarrollar, tenemos que manejar nosotros, aplicar un conjunto de técnicas, ¿ok? De cada uno de estos modelos. La lista es larguísima. En el campo cognitivo, la psicoeducación, como ya vine explicando, es una herramienta fundamental. Le tenemos que enseñar el principio ABC, qué son pensamientos racionales, qué son irracionales, cómo cambiar esos pensamientos, en cuánto tiempo debe cambiar, en fin, fundamental la psicoeducación. Pero además también, en algunos casos y a través de diversas estrategias, intervenir la conducta, es decir, tener un espacio donde le ayudemos a modificar esos pensamientos.
Utilizar técnicas como la refutación, la discriminación, la definición, proyección en el futuro, el debate socrático, búsqueda de evidencias. La lista es larga. Y aquí podemos apelar de todas las técnicas que describe o que existen en base a la terapia racional emotiva conductual o a la terapia cognitiva de Aaron Beck. Con respecto al condicionamiento clásico, tenemos que manejar técnicas para enseñarle a los estudiantes a regular sus respuestas fisiológicas. Y esto se puede hacer en espacios, por ejemplo, de tutoría, o después de educación física, o antes de educación física, o entre clases, como que el docente de matemática, por ejemplo, cursos de física y de química, quiere hacer una actividad intermedia para oxigenar a sus estudiantes, puede utilizar estas técnicas. Y es importante primero que las conozca para que luego las aplique y pueda regularse. Uno, para relajarse y manejar mejor el estrés, pero también ante situaciones difíciles. Técnicas como la visualización, la relajación progresiva, las técnicas de respiración, la desensibilización sistemática, la sensibilización encubierta, en fin, técnicas orientadas a la regulación de respuestas fisiológicas. En cuanto al operante, como ustedes conocen, se puede trabajar técnicas para incrementar conductas, técnicas para mantener conductas y técnicas para reducir conductas. En este punto mencionaba hace un momento que se ha satanizado, ¿no? Las técnicas conductuales porque supuestamente hacen daño a los escolares, atentan contra su bienestar, atentan contra su autoestima, etc. Y esto no es tan cierto, ¿no? Quien conoce sobre técnicas conductuales, si bien es cierto, se aplica a dos principios y uno de ellos dice que si la conducta es inadecuada se sanciona, esta sanción pasa por aplicar estímulos aversivos, pero estímulos aversivos que solo superen el umbral de tolerancia, es decir, que genere desagrado. No son estímulos aversivos que torturen, no son estímulos aversivos que traumen a las personas, ¿no? El umbral de tolerancia es nuestro límite y las técnicas conductuales se aplican hasta que nuestra tolerancia de desagrado supere ese límite. Y ya está. Entonces, si yo quiero sancionar a un niño porque se portó mal, pues lo dejo sentado en su sitio, 5 años tiene, 5 minutos. No es que se portó mal y como se portó mal, lo dejo todo el día sentado, toda la semana. Lo dejo sin comer, lo agarra a golpes, para nada. ¿Sí? Y eso, como decía hace un momento, solo refleja el desconocimiento de las personas que censuran las técnicas conductuales. Sin embargo, respetando las normas, estaríamos limitados en ese sentido, ¿no? Porque se ha normado que no se puede aplicar este tipo de técnicas. Pero que no se puedan aplicar técnicas aversivas basadas en estímulos desagradables, no significa que no se puedan aplicar técnicas conductuales. Porque decía hace un momento, dos son los principios. Si hace algo agradable, premialo. Y si hace algo desagradable, castígalo. ¿Ok? No se le puede sancionar, no se le puede castigar. Entendamos castigo no como golpe, ¿verdad? Sino como el otorgar un estímulo aversivo. Pero si no se puede hacer eso, ¿ok? Lo que sí puedo hacer es corregir la conducta inadecuada, reforzando la conducta opuesta. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, si el niño no saluda, ya pues cuando no saluda ya no le digo nada. Y por ahí cuando hace cualquier gesto de querer saludar, basta que me mire, yo le digo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué lindo, ¿cómo estás? Bienvenidas. Si me dijera sola, y le voy incentivando a partir de la conducta más mínima de lo que yo quiero, le voy premiando cualquier manifestación similar. Y la que ya no lo sanciono, sino más bien empiezo a estimular. Por oposición, si yo empiezo a premiar las manifestaciones que se acercan a lo que quiero, cada vez va a dejar de hacerlo buscando ser premiado. Y así como esta técnica, que se llama reforzamiento diferencial,
Hay otras técnicas que también pueden lograr el mismo efecto, reducir las conductas inadecuadas premiando las conductas esperadas. Entonces, las técnicas conductuales se pueden aplicar. Está demostrado su eficacia, especialmente con niños de temprana edad. Sin embargo, el problema es que se aplican mal. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se aplican con carga emocional. El modelo conductual, en ninguna parte yo los invito a revisar bibliografía de técnicas conductuales y ninguna le va a decir, cuando tú apliques castigo, grítalos, lo mandas a su cuarto, míralos con energía, rétalos, amenázalos con la mirada, ¿no? En la tecnología conductual lo que importa es el efecto de la conducta, no la actitud emocional de quien lo aplica. Eso es lo que podría afectar emocionalmente a una persona, ¿no? El vínculo afectivo. Una cosa es que yo les diga a ustedes, no terminaste la tarea, te quedas. Te miro firmemente, mira, tenías que terminar la tarea, pasó el tiempo, tus compañeros acabaron, no terminaste, te quedas en el aula. Mírenme, no te afecto, no te amenazo, no me altero, tengo la autoridad, te quedas y te quedas porque te quedas. Tú haces tu berrinche, tu pataleta, gritas, te quedas, por gusto lo haces. Otra cosa muy distinta es que yo te diga, ya me tienes harto, siempre tú, ya no sé qué hacer, eres un malcriado, ahora con tus padres te quedas en el salón. Eso es lo que mata. Entonces, no es el qué haces, sino cómo lo haces. Entonces, las técnicas conductuales no fracasan o no hacen daño por las técnicas conductuales mismas, sino porque son mal aplicadas. Como siempre digo en el aula, estas técnicas y todas son como un arma, ¿verdad? Las armas las puedes aplicar bien, las puedes usar para defenderte o la puedes usar para robar. Sigue siendo el arma. No hay armas buenas, no hay armas malas. Pues las técnicas lo mismo. No hay técnicas buenas, no hay técnicas malas. Solo son técnicas, dependiendo cómo lo uses. Y en el caso de las técnicas conductuales se aplica el mismo principio. Entonces, con respecto a las técnicas conductuales, como decía, está demostrado científicamente a través de casos su excelente resultado con niños pequeños especialmente, inicial, primaria, baja. Y luego tenemos las técnicas basadas en el aprendizaje social, ¿no? El modelado, el aprendizaje vicario, el aprendizaje colaborativo, el manejo y resolución el modelado en resolución de conflictos, técnicas que involucran el aprendizaje de una persona y el efecto de sus compañeros en ese aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta este repertorio de técnicas, lo que tenemos que hacer es implementarlo, ¿ok? Compartirlo en la comunidad educativa a través de estrategias de promoción, prevención y atención. Miren que estamos incorporando todo un sistema articulado, ¿sí? Que involucre a toda la comunidad y que va a traer como resultado acciones orientadas a lo mismo. No hay una desarticulación, no hay un trabajo aislado, no hay un trabajo solo teórico, sino está todo está encadenado como un rompecabezas, ¿verdad? Se pueden dar cuenta. Muy bien, entonces, pero para realizar esta articulación, para aplicar estas técnicas, para trabajar con todos estos agentes, ¿con qué estrategias cuenta el psicólogo o contaría el psicólogo que quiere implementar esta propuesta? Podríamos pensar, pues obviamente, talleres, ¿no? La estrategia engreída, ¿no? De docentes, de psicólogos y de todo el mundo que hace trabajo grupal, los famosos talleres. Que sí, no hay que negar que en alguna medida tienen eficacia, en alguna medida tienen una gran ventaja frente a otras estrategias de trabajo grupal o trabajo con personas, definitivamente, pero no debemos olvidar que no es la única opción, que si bien los talleres tienen muchos buenos resultados,
pero requiere de ciertas condiciones que a veces no se dan en el ámbito educativo, lamentablemente, por lo menos en nuestro contexto. No nos dan el espacio, no nos dan el lugar, no nos dan el tiempo, no hay la asistencia cuando es trabajar con docentes o con padres, los docentes padres no asisten, entonces hay serias limitaciones. Y frente a esas limitaciones, la actitud de muchos agentes educativos, directivos, los padres no vienen, entonces no se hace. Docentes, ¿para qué cito a reunión de comité de aula si no vienen? E incluso psicólogos. Este niño tiene problemas. Yo cito y cito a su papá, pero no viene. ¿Qué puedo hacer? Es una visión, en mi opinión, bastante limitada, porque hay un amplio repertorio de técnicas que podemos aplicar, que tenemos a la mano, que están allí y que no la estamos aprovechando. Tienes allí el periódico mural, trabájalo. Tienes las tecnologías, las redes, tienes WhatsApp, tienes Facebook, tienes la página del colegio, aprovéchalo. Tienes Zoom, tienes Teams, tienes Meet, tienes TikTok. Los padres, ay, estos padres inmaduros están con el TikTok grabando ahí sus bailes. Pero si es un asiduo visitante a TikTok, ¿por qué no lo aprovechas? Los muros del colegio, el periódico mural que ahí está, que nadie lo ve, nadie lo usa, ¿por qué no lo aprovechas? ¿Y por qué no las charlas, los talleres, las reuniones, las consultas? Entonces, articular estrategias que puedan aplicarse con ciertos objetivos dentro de estos niveles de intervención, para promoción, para prevención, para atención. El asunto, o sea, el límite de estrategias solo está en el límite de la creatividad del psicólogo. Aquí yo describo algunas, no son las únicas, hay muchas más. Y tú puedes crear otras tantas. De tal manera que yo quiero enseñarle a los profesores sobre la diferencia entre pensamiento racional y pensamiento irracional. Profesor, reunión, no tengo tiempo, yo termino mi clase y me voy. Ah, no puedo trabajar. Quiero tener una reunión con los docentes y se van volando. Termina su clase y vuelan. No se puede trabajar con los docentes. No se puede trabajar con los docentes o no quiere salir del modelo encasillado. Si tengo que trabajar con ellos, tiene que quedarse. Y si le preparas un material así como para, mientras que estás en el carro, lo vas revisando. Si te descargas un videito de los muchos que hay en internet sobre el tema y se lo compartes, ni siquiera te digo que lo prepares tú. Solo búsquete un videito que se ajuste a lo que quieres enseñarle y le compartes el enlace. Profe, deme su número, tengo un videito para compartirle. Ahora, cuando te trabajaba con YouTube, tenía que haber cierto compromiso porque la persona tenía que quedarse en YouTube por lo menos 15, 20 minutos del video. Ahora con TikTok, los videos son de segundos, 30 segundos, un minuto. Si ustedes ponen desarrollo personal, crecimiento personal, ayuda psicológica en TikTok, en Instagram, hay infinidad de materiales. Entonces ya yo no quiero preparar, porque qué flojera, me da vergüenza, que sería bueno que lo hagas, pero si no lo quieres hacer, selecciona y comparte. Así de simple. Sin embargo, en la práctica no se trabaja. Involucra a los estudiantes. Crea un canal de YouTube, crea una cuenta de TikTok e involúcralos para que ellos suban contenidos y los comparta con sus pares. Porque si bien que es cierto, tenemos dentro de toda comunidad educativa, tenemos un grupo de riesgo, hay otro grupo que es un factor protector. Hay niños y niñas que tienen buena salud emocional. ¿Por qué no hago un grupo con ellos? ¿Por qué no hago alianza con ellos, preparo material y que ellos lo compartan con sus compañeros? Que hagan dramatizaciones y lo presenten a la hora de la formación, que graben videitos y lo compartan por sus redes, en fin,
insisto, ¿no? El límite de las estrategias con las que puedo implementar esta metodología, el límite está en la creatividad del psicólogo. ¿Sí? Ok, entonces, eh, ¿a qué nivel se puede trabajar? Ya se han dado cuenta que esto se puede trabajar a todo nivel, respondiendo a las necesidades de cada nivel. En inicial hay una problemática formativa. En inicial se piensa que porque pocos son los casos a atender, entonces no hay que trabajar. Con inicial hay que formarlos para luego no tener que corregir en primaria o en secundaria. Inicial es la base. Y así como nadie descuida la educación sexual en inicial, ¿verdad? La educación en valores en inicial, la educación social, el compartir, seguir instrucciones. Nadie dice que inicial no porque son pequeños. Entonces la educación emocional, la educación cognitiva, la educación psicológica, si ustedes quieren, es fundamental a nivel inicial. Hablarles sobre autoestima, autoconcepto. Pero si son pequeñitos, sus pensamientos muy concretos, ¿qué van a aprender? Dale información. Van a ir aprendiendo en la medida que va a ir madurando su pensamiento, su nivel de pensamiento. A Piaget le decían, con los niños no, bueno, no solo Piaget, Ellis, hablando de la terapia cognitiva, él decía, se debe trabajar terapia racional emotiva, no, con niños no, porque su pensamiento es muy básico. Ellis decía, grave error. ¿Quién te ha dicho que para hacer TREC tú necesitas a personas inteligentes? Para trabajar TREC tú necesitas personas que piensen. Los niños piensan a su nivel, pero piensan. Tú no sabes llegar a su nivel de pensamiento, que es otra cosa diferente. Los niños están listos para aprender sexualidad, para aprender manejo emocional, para aprender resiliencia, para aprender los temas más álgidos que tú les quieras enseñar. Depende de cómo se lo enseñes. Depende de cómo bajes esa información compleja que tú manejas, se lo bajes a un nivel que ellos lo comprendan. Y ya está. ¿No? Muchos dicen, me voy a separar, pero mi niño tiene 5 años. Se lo diré cuando sea más grande. Mi hijito es adoptivo. Y no le he dicho porque no va a entender. Te lo voy a decir cuando sea más grande. No, los niños sí entienden. Solo tienes que saber cómo decírselo. Pero eso es otro tema de otra oportunidad. Entonces el asunto es trabajar con inicial fundamental. En primaria, reforzar lo que se está trabajando siempre a nivel, especialmente inicial y primaria baja, primero, segundo, tercero. También reforzar la psicoeducación que se está trabajando en inicial y también ir atendiendo algunos casos que pudieran presentarse, especialmente en primaria alta, ¿no? En cuarto, quinto, sexto, cuando ya viene la crisis de la pubertad, el inicio de la adolescencia, y por ahí hay algunas conductas em, de rebeldía, de desadaptación, de problemas de identidad, entonces ahí podría trabajarse ya a nivel de atención. Y en secundaria, trabajar, repito, los 3 niveles. Seguir reforzando el aspecto promocional, porque en secundaria el adolescente entra la crisis, ¿no? Propias de la edad, de la etapa, y es importante que aprenda a conocerse, ¿no? Más pequeños en primaria, la idea era que conozca el mundo, pero en secundaria la lucha es de conocerse a sí mismo y saber qué quiere el mundo. Entonces, fundamental. Cuando se trabaja con adolescentes, se suele cometer el error, y creo yo, también de pronto porque son los responsables, ¿no? Al ser menores de edad. Pero creo que en el sistema educativo todavía se trabaja más centrado en la familia. Si hay un problema adolescente, llama a sus padres. Repito, tiene sentido porque son los responsables, son los tutores, son los apoderados. El error es que si los padres no vienen,
en cuanto a lo normativo, ¿verdad? Sí, pues hay un límite, pero en cuanto al abordaje, en cuanto a la ayuda, no habría ese límite. El adolescente está ahí y se le puede sensibilizar sobre la importancia de su participación en el problema. Y se puede conversar y se puede orientar, ¿sí? Entonces, no es que si los padres no vienen me cruzo de brazos. Puedo ir trabajando con el adolescente, ¿no? Cuarto, quinto, tercero, se puede ir trabajando. No es igual a que apoyar a la familia, pues definitivamente, pero en algunos casos se tiene buenos resultados con solo el deseo de cambio del propio adolescente. Muy bien. eh, entonces, teniendo este contexto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo implementar la intervención con guía conductual en el manejo de conducta? Esta propuesta basada en el campo clínico, pero que, como vengo explicando, se puede adaptar con mucha eficacia, con mucha pertinencia al contexto educativo. ¿Cómo se puede implementar? La respuesta es sencilla. Podemos aprovechar los aciertos que ya se han dado en el abordaje del desarrollo socioemocional y de la convivencia escolar y corregir los desaciertos. Ni más. Aprovechar lo que ya tenemos y lo que no está funcionando, pues optimizar. ¿A qué nos referimos? Entonces, si se han normado y se han implementado estrategias, tenemos que aprovecharlas, ajustarlas, de pronto complementarlas con algunos lineamientos internos que pueda servir para regular el plan de acción en la institución. Recordemos que la normatividad viene desde lo nacional y luego baja a lo regional y luego baja a lo local y luego llega la normatividad institucional. Estamos hablando que en cada institución educativa se establecen las normas, ¿no? El reglamento interno, a partir del reglamento establecido por la UGEL. Entonces, este reglamento interno es potestad del director o directora y de su equipo, que se puede adaptar a las necesidades de la institución educativa. Entonces, regular estos reglamentos para que se ajuste a este plan de acción que busque promover conductas positivas, no solo sancionar las negativas, ¿no? Ustedes saben que todo reglamento debe buscar no solamente sancionar lo malo, sino estimular lo bueno. Y como dijimos, en la normativa que se ha implementado, un error es que sigues lo malo. Que si te portas mal, que si le golpeas a tu compañero, que si llegas tarde, que si te peleas, que si pasan cosas negativas, estas son las sanciones, estas son las consecuencias. Y el que ayuda y el que llega temprano, y el que es un ejemplo de solidaridad, de valores. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿No? ¿Cuál es el premio? Aquel que justamente logra ese perfil de estudiante, ese perfil socioemocional que esperamos. Entonces, si es que hay una actitud media persecutoria, no, pórtate mal y vas a ver. Entonces, obviamente, eso va a generar pues, descontento, desmotivación, ¿no? En la población escolar. Entonces, si se ha implementado, seguir. Luego, si es que ya hay un equipo, definitivamente ese equipo tiene que estar dirigido, reforzado por el psicólogo. En el campo, en el Estado, en el ámbito público, en las instituciones públicas, más aún con respecto a la remuneración, la cosa es un poco complicada, ¿no? Pero felizmente, en las instituciones privadas, cada dirección, cada promotoría tiene más autonomía y el psicólogo de estas instituciones privadas tiene más libertad de acción con respecto al psicólogo de las instituciones públicas. Sin embargo, aún así, en las instituciones públicas, a veces eh, la dirección o la institución misma se agencia de recursos para acceder a la ayuda de psicólogos,
¿no? Estudiantes de psicología que llegan a hacer sus prácticas, eh, a veces la PAFA con sus fondos contrata a un psicólogo para que responda a las necesidades de su población, un psicólogo permanente, que coordina con el psicólogo de UGEL y el psicólogo de convivencia escolar y complementan acciones. Eso, hay alternativas, ¿no? Pero en el aspecto privado, en el sistema privado, la situación es más positiva para la labor del psicólogo, ¿no? Porque él tiene, como digo, las instituciones educativas no se ajustan tan necesariamente a esta normatividad a la que sí están obligados los colegios públicos. Eh, en cuanto a los procedimientos, a los instrumentos, a las guías de procedimientos, esas tienen que flexibilizarse y tienen que adaptarse a la realidad de cada institución. Decíamos que un problema actual en estas guías, en estos procedimientos, en estos protocolos, es que son muy estándares, ¿no? Y que se aplican igual en el colegio A que en el colegio Z, que en el colegio P. Y que en líneas generales son de ayuda, pero sería bueno adaptar, ¿no? De acuerdo a las necesidades de cada institución, ¿no? Teniendo en cuenta que estos procedimientos no solo se deben centrar en la atención de casos, sino también en la promoción de factores protectores. Tú quieres una guía para saber cómo registrar la ocurrencia de un acto de bullying. Ahí está. Si hoy, por ejemplo, te das cuenta que Pepito vio a su compañero que no trajo nada en la lonchera y que él compartió su pan sin tener que hacerlo, mientras que Juanito tenía 2 panes y se comió los 2 panes, Pepito compartió su pan y se lo dio a su compañero. ¿Hay un protocolo para saber qué hago en ese caso? ¿Cómo tomo como ejemplo a ese niño para que sus compañeros entiendan lo que es empatía, lo que es solidaridad? No, no hay. Entonces, en este caso, el docente o el tutor o quien quiera intervenir esta situación lo hará a buen criterio. De pronto, como siempre, porque es lo que se espera, ¿no? Porque es lo correcto y lo correcto no necesita ser premiado, ¿no? A veces ponía ejemplos en el aula a mis alumnos y les decía, pues, ¿no? Que muchas veces los padres están atentos al error. Si te sacas 17, ¿qué pasó? Para eso pago, ¿qué te has creído? Es tu única labor. Cuando el niño saca 20, ya, pues no, esa es tu obligación. ¿Qué cosa quieres? Premio. Y la idea no, la idea es, si voy a manejar la conducta, volvemos al principio conductual, los dos, ¿no? Sancionar lo negativo, pero premiar lo positivo, para incentivar, para establecer las conductas adaptativas, ¿no? Entonces, en esta normatividad, en estos procedimientos, en estos protocolos, también sería interesante que se norme, que se regule pautas para saber cómo empoderar estas conductas positivas y cómo atender tempranamente estos factores de riesgo. Tampoco hay nada claro. ¿Qué pasa si es que yo veo por primera vez a Pepito nunca había pegado? Es la primera vez, es raro. Vamos a mitad de año y golpeó a su compañero. ¿Qué hace el profesor? No, pues él es tranquilo, algo habrá pasado. Y ya está, ya está. Sin embargo, ese algo habrá pasado. Si no se toman medidas, más adelante podría empeorar. De pronto ya no es un empujón, de pronto le clave el lapicero. O ya no es con un niño, es con dos, con tres, con cuatro. Entonces, repito, estas guías, estas pautas deben ampliarse, no solo centrarse en situaciones de atención. Lo mismo para las medidas correctivas, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad de revisar el material que hay en Minedos o medidas correctivas,
son también muy generales, ¿no? Como que se aborda el caso, se le invita al estudiante a tomar conciencia de lo que hizo, se involucra al agredido, se le pide que resuelvan sus conflictos, que pidan perdón, que superen el impasse, cuestiones así de generales, ¿no? Que no reflejarían un verdadero manejo de este conflicto, de este problema, ¿no? Como me decían a mí cuando yo era estudiante, ¿no? Y no sé si a ustedes también. Y yo tenía un conflicto con mi compañero, me llamaba el auxiliar. ¿Qué pasó? Escuchaba mi versión, escuchaba la versión de mi compañero, y decía, ya Vicente, pídele disculpas. Ya Pachas, tú pídele disculpas. Pachas era mi amigo. Pídele disculpas. Ya dense la mano. Ya vayan a su sitio. Y ya está. Solucionado el conflicto. Y lo que no sabía que luego al recreo, a la salida, nos encontramos y nos volvemos a agarrar. Entonces, estas medidas son como que muy generales, sanadoras, me imagino yo. Hay una teoría sobre las estrategias no me acuerdo el nombre ahorita, prácticas restaurativas. Ahí está, ¿no? Me imagino que es un poco basado en este principio, eh, que tiene buen efecto, es una metodología que tiene muy buenos resultados, pero bien implementadas. No es solamente la declaración de discúlpate, discúlpate, des en la mano. Se tiene que buscarse realmente superar el conflicto y perdonar de fondo, realmente, ¿no? Disculpas del agresor, realmente las disculpas honestas, ¿no? Y de parte del agredido, el perdón respectivo. Pero bueno, esto es un poquito, no está en el enfoque cognitivo-conductual, pero si hablamos del modelo cognitivo-conductual, podríamos hacer alusión a los principios teóricos de la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Ok, ya se pelearon, ya se agredieron, ya pasó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos a partir de acá, ¿no? ¿Qué soluciones? Porque ya marcha atrás no se puede dar, ya se enfrentaron, ya se dijeron lo que se dijeron, ya se maltrataron, ya se golpearon, ya se hicieron daño, ahora qué viene. No mires tanto lo que pasó, sino ahora, miremos ahora qué podemos hacer, ¿no? E invitar a tomar conciencia a los involucrados del problema y a buscar soluciones hacia el futuro, ¿no? Que bueno, que está allí. Eso con respecto a lo positivo, ¿no? Los aspectos que podríamos aprovechar, ¿sí? Con respecto a los desaciertos, como hemos dicho, hay que corregirlos. Y la primera corrección es empoderar al psicólogo. Y este empoderamiento no solo viene por el empoderamiento que hagan otros, por el empoderamiento que haga la UGEL, el ministerio, el director, sino también pasa por el empoderamiento que haga el propio psicólogo sobre su rol. Yo creo que a veces el psicólogo no confía tanto en su profesión y en sus recursos, ¿no? Fácil es ver a un psicólogo diciendo no se puede. Ya llamé a los padres, ¿qué se va a hacer? Los profesores se van apenas terminada la hora, ¿yo qué hago? Si los padres no vienen, ¿cómo les explico? ¿Cómo les enseño? Y como siempre menciono, nosotros somos los profesionales del comportamiento y tenemos que encontrar la forma, analizando la conducta, para luego poder controlarla y predecirla en el futuro. Y hay algunos psicólogos que como que esperan que las cosas sean fáciles y no siempre las cosas se dan como las vemos en el aula, ¿no? En el aula estamos como una especie de laboratorio. En el aula, en la universidad todo suena fácil. En la práctica profesional es otra historia. Y allí donde tú pones en práctica todos tus aprendizajes de todos tus cursos y combinando esos aprendizajes, esas habilidades, esas destrezas, ese marco teórico, tú haces viable lo que inicialmente no lo era, porque eres un profesional competente. Entonces, si hablamos de posicionamiento,
Si hablamos de empoderamiento profesional, ese empoderamiento no empieza de fuera. Ese empoderamiento empieza primero desde dentro del profesional, creyendo en sí mismo, creyendo en sus recursos y luego posicionándose hacia la comunidad educativa. Es una de las cosas fundamentales que habría que hacer, que aún falta, ¿no? El tema de planificación, hacer un diagnóstico concienzudo que responda a las necesidades de la institución a todo nivel. Necesidades a nivel de capacitación, necesidades a nivel de promoción, de prevención, de atención, de orientación familiar, y que todas estas necesidades sean atendidas en un plan integral. Que no haya un plan de escuela para padres por aquí, un plan de tutoría por acá, un plan de capacitación docente por allá, y que cada uno tenga objetivos independientes que no se conecten. Eso no tiene sentido. El diagnóstico debe ser uno solo. Y ese diagnóstico debe responder a la búsqueda del bienestar de los estudiantes a través de estrategias de promoción, de prevención, de atención. Sí, veo una manito arriba, Rocío. Sí, profesor, disculpe. Quería informar a los chicos que se va a estar enviando el formulario para que puedan registrar su inscripción en la ponencia del día de hoy. Así que para que puedan estar atentos. Lo voy a estar enviando ahora. Ok, gracias. Gracias. Entonces, decía que el diagnóstico es uno solo, con el recojo de información de todos los agentes involucrados en la comunidad, siempre buscando el bienestar académico y socioemocional de los escolares. Y en ese diagnóstico, analizar en qué medida cada agente puede aportar para ese logro e implementar acciones con cada agente a nivel de promoción, de prevención, de atención, de capacitación, de orientación familiar, de asesoría, ¿no? De manera que en la medida que yo logre trabajar con los docentes, eso sume al bienestar de la escuela. En la medida que logre trabajar con los padres de familia, eso sume al bienestar de los escolares. En la medida que yo logre trabajar con los propios estudiantes, eso sume a su bienestar. Que todo lo que yo haga sume de manera articulada al bienestar de los estudiantes. Y eso no se ve con facilidad. Hay un trabajo que es articulado. Yo recuerdo cuando hacía escuela de padres, ¿no? En el colegio, yo llegaba desesperado con mis materiales, mis videos y mis cosas que tenía preparado, y los profesores, chao psicólogo, que le vaya bien en su escuela de padres, que le vaya bien en su charla, ¿no? Y me quedaba solo. El director designaba que por cada escuela de padres se queden dos profesores. Los profesores se quedaban renegando. Felizmente no leo la mente porque si no, pues que hubiera podido saber qué piensan de mí. Muy molestos y hacían lo justo. Pasaban lista y una vez que yo empezaba, ya psicólogo, pasé lista, acá está la asistencia, que le vaya bien. ¿No? Desconectado totalmente de la labor de psicólogo, ¿no? Y la idea es un trabajo articulado. Que lo que yo trabaje también se sume a lo que trabaja el profesor en el aula y lo que trabaja el profesor de tutoría, y en fin, que todo sume, que todo se articule, ¿no? Es lo deseado. Con respecto a los niveles, ya mencionamos que cambiar la proporción del énfasis. Actualmente el énfasis está en cuanto a los niveles de intervención, digo. Actualmente el énfasis está en la atención. Y se entiende, ¿no? Porque es lo inmediato, es lo urgente. Y cada vez los casos se incrementan. Pero necesariamente en un punto, si queremos que hayan cambios a mediano y tal vez a largo plazo, tenemos que atrevernos en un punto a hacer un quiebre y a empezar a hacer promoción. Si seguimos, eso es lo que yo pienso, no entienden nuestras autoridades. Mientras sigamos atendiendo casos, estamos adoptando una perspectiva asistencialista, solo atender casos. Mientras sigamos solo centrados en el CICB y en el registro que está en la dirección, vamos a seguir atendiendo casos y los casos van a seguir presentándose
y no va a haber proporción entre los casos atendidos y los casos que se presenten, porque los factores de riesgo se siguen incrementando. En un punto, alguien tiene que decir, basta, sigamos atendiendo los casos, pero vamos a dedicar estrategias de promoción. Vamos a empoderar a los chicos que acaban de ingresar, a los peques de primer grado, segundo grado, que no hay tanta casuística en violencia, con ellos tenemos que empoderarlos para que lleguen a cuarto, a quinto y ya no sean problemas, ya no sumen a las estadísticas. Esta iniciativa no la veo. Entra un ministro, entra un director de regional de educación y la actitud es la misma. Las normas están en el papel, pero en la práctica solo hay estrategias de atención. Y yo avisoro, lamentablemente, que si no hay un cambio en el tratamiento del problema, los resultados van a ser los mismos y hasta peor. Entonces, lo que proponemos más bien, como decía, es centrarnos inicialmente en la prevención, desarrollar estrategias de promoción y seguir con las estrategias de atención. Para ello, tal vez se tenga que hacer alianzas con las facultades de psicología. No termino yo de entender por qué no se aprovecha del estudiante de psicología que está ávido de poner en práctica lo aprendido. Tanta facultad de psicología que tiene un gran número de estudiantes que quieren ya aplicar lo que están aprendiendo y muchas veces gratis y no se está aprovechando por falta de estrategias, de convenios, ¿no? Bueno, entonces con respecto a la articulación, ya lo decía, no es que los planes que prepara el psicólogo son independientes, ¿no? Yo tengo aquí está mi plan de escuela de padres, ya acá está mi plan de tutoría, ya acá está mi plan de capacitación docente. El plan debe ser uno solo. Y si lo tengo por separado, bueno, pero que cuando yo lo revise, lo que dice aquí la escuela de padres se relacione con lo que estoy trabajando aquí en capacitación docente, pero orientado a los docentes. Y eso se articula con lo que estoy trabajando en el aula en mis talleres de tutoría. Que todo esté articulado, esté concatenado, esté asociado. Bajo el modelo cognitivo-conductual ya mencioné, ¿no? A través de los objetivos. Si es promoción, psicoeducación principalmente. Si es prevención, darle herramientas para regular sus emociones, para cambiar sus pensamientos, para mejorar sus relaciones interpersonales, para trabajar en grupo, a través de técnicas basadas en los principios de los modelos que están dentro de la terapia de la intervención cognitiva conductual. ¿Ok? Y al final, miren que después de todo esta plataforma, recién hablamos de las técnicas en el aula. Miren, no se trata de solamente darle recetas al docente, haga esto, haga lo otro, haga aquí, si es que no hay una base, si es que no se ha trabajado una base con los estudiantes, con los padres de familia y con los propios docentes. Si no se ha trabajado una base previa, pues las técnicas terminan siendo mal aplicadas. Sobre esta base, recién nosotros vamos a implementar técnicas en el aula, de manejo de conducta, de promoción, etc. ¿Sí? Empoderando a los docentes, desarrollando su perfil, dándole habilidades para que apliquen las técnicas como debe de ser, marco teórico, también haciendo psicoeducación con ellos, y así puedan implementar adecuadamente las técnicas que se les puede enseñar dependiendo de sus necesidades. ¿Ok? Vamos a hacer un curso con este grupo, porque lo que queda claro es que después de toda esta descripción, pero ¿cómo se hace el paso a paso? ¿No? ¿En qué consisten estas técnicas basadas en el modelo cognitivo? ¿En qué consisten estas técnicas basadas en el modelo operante, clásico, el modelo de aprendizaje social?
cómo hacer la implementación de estas estrategias, cómo hacer un programa de capacitación, cómo aplicarlas en caso con adolescentes que necesiten regular sus emociones, modificar sus pensamientos, cómo lo implemento en la tutoría, en fin. Vamos a hacer un curso donde vamos a hacer el trabajo más práctico, más a nivel de talleres, y los invito a estar atentos para que puedan participar y complementar este compartir que hoy ha sido más panorámico, más teórico, a un trabajo más práctico, más aplicativo. Muy bien, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Como ven, la intervención cognitiva conductual es una propuesta articulada que busca dar las bases teóricas, metodológicas y prácticas de cómo mejorar la convivencia escolar y todos los problemas que su mal manejo viene generando actualmente. Los invito a que me visiten en mis redes sociales y estar atentos a los nuevos cursos que vamos a compartir. Gracias por la atención